Hola, soy Aisea, la gata lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo con las mejores lecturas del año 2021. Me ha costado mucho elegir porque no he tenido tantas lecturas de 5 estrellas como pensaba. Entonces en el ranking se cuelan muchas a las que les he dado 4 estrellas de 5. Y bueno, aún y todo me ha costado bastante. Iba a hacer el ranking así sin orden, ¿no? Pues deciros un poquito qué libros me han gustado este año, los que más. Pero mi amigo Diego, que os voy a dejar por aquí abajo su canal, dijo el otro día en Twitter que, a ver, que lo de no ordenar, que de qué íbamos, que hay que currarse un poco el tema y hay que mojarse y hay que ordenarlos. Entonces he intentado ordenarlos de menos a más. En algunos casos he dudado bastante de dónde meter cada libro, pero bueno, he hecho el esfuerzo por crear el salseo ese y nada, vamos a ver el ranking. Bueno, pues el que se ha colado en el último puesto es La ciudad justa de Joe Walton, editado por Duerme Vela. Es un libro que me gustó mucho. Bueno, lo primero, como podéis ver, es una preciosidad por fuera, es muy bonito. Por dentro tiene pequeñas ilustraciones al principio de cada capítulo. Bueno, este libro yo lo compré porque se encuadra en una premisa que va mucho conmigo, y es que a mí me gusta muchísimo la filosofía. Entonces la ciudad justa nos habla de un experimento que hacen Atena y Apolo, los dioses, de intentar reproducir la ciudad justa de Platón, la República, en una isla cogiendo niños. Entonces meten a los niños en esa isla, los rescatan pues de la esclavitud a muchos de ellos y los meten en esa isla y les enseñan esos fundamentos platónicos, ¿no? Para que ellos pues eso, construyan y vivan en esa ciudad. Es una especie de experimento. A pesar de que se encuadre en esto la historia, no es para nada una historia compleja, no es para nada una historia que nos vaya a dar la chapa de filosofía. Muy a mi pesar, porque a mí me hubiese encantado algo muchísimo más denso y más profundo, pero entiendo que para llegar a todos los públicos, pues eso sería demasiado, ¿no? Joe Walton es una autora que tira mucho más por más juvenil, ¿no? La forma en la que está escrito es mucho más juvenil. Y bueno, está muy bien porque vamos a tener unos cuantos personajes que son... Se va a dividir los capítulos en estos personajes y se van a ir repitiendo, ¿no? Al final nos cuenta la historia Apolo, que es el dios, ¿no? Maya me parece que se llama, es que lo leí hace tiempo. Maya, que es una de las profesoras de la ciudad justa, una de las mujeres encargadas de enseñarles a los niños esas leyes, ¿no? De la ciudad justa, además a ella la traen de la época victoriana, me parece, diría que la traen de la época victoriana. Y entonces ella nos va a dar su punto de vista desde los profesores que están allí. Y luego tenemos a Simea, que es una de las niñas rescatadas. Bueno, veremos cómo se relacionan los niños ahí dentro, cómo entran a la isla, con qué actitud y qué actitud van desarrollando. También veremos algunas de las leyes de la ciudad justa y cómo funcionan, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Veremos también cómo se lo montan los profesores y sobre todo veremos la evolución de Apolo. La evolución del dios Apolo es muy interesante porque él, antes de entrar a la isla, piensa de una forma y cuando empieza a relacionarse con los demás y a vivir como los seres humanos, empieza a reflexionar mucho sobre temas muy importantes. Uno de los temas que toca este libro es el del consentimiento de las relaciones sexuales. Y me parece un libro chulísimo, y al estar escrito de esa forma, así como juvenil, creo que llega a muchísimo público, me parece fabulosa. Yo hubiese querido que fuese más profunda, me hubiese gustado más densa, más profunda, pero bueno, entiendo perfectamente. Lo bueno que tiene este libro es que te deja una reflexión que tú la puedes llevar en tu cabeza hasta donde tú quieras. Me ha gustado muchísimo, de verdad, se ha colado en el top. Yo no soy mucho de leer novelas así escritas de corte más tipo juvenil, pero de verdad que aunque esté escrita de una forma muy sencilla, tiene un trasfondo bastante potente. Es un libro que me gustó mucho, mucho. Le di 4 estrellas. Bueno, lo siguiente que se cuela en el top no es un libro como tal, sino que son las crónicas vampíricas de Anne Rice. Yo acabo de empezar a leerlas ahora, así como mucha gente las ha leído en la adolescencia, yo no tuve ese placer.
Las estoy leyendo ahora, las estoy descubriendo por primera vez y estoy alucinada con los vampiros, estoy completamente enganchada. De momento he leído el primero, el segundo y estoy a la mitad del tercero y tengo que decir que de momento el que más me ha gustado es el segundo, el del Lestat el vampiro. Y se cuelan en el top porque han sido un descubrimiento brutal. Estoy muy enganchada, me encantan esas figuras vampíricas, como las describe Anne Rice, cómo las pone en el mundo con sus sentimientos, su sexualidad también tan natural, tan abierta, tan libre, tan natural. No sé, me está gustando mucho, la verdad, ha sido un descubrimiento y se cuela en el top de mejores lecturas del año, no porque tengan una calidad literaria impresionante, porque incluso a la hora de escribir la historia tiene sus fallos también, pero se pasan por alto porque de verdad son muy disfrutables las crónicas vampíricas, así que este se cuela, pero vamos. Otro de los libros que se cuela en el top, el siguiente, lo leí gracias al reto Adrián de Victorian Spirit, que en 2021 propuso el reto de literatura victoriana. Gracias a él he leído muchísima literatura victoriana este año y tengo que decir que he descubierto que me encanta. Y bueno, una de las pedazos de autoras que he descubierto con el reto victoriano y que se cuela en el ranking es Elizabeth Gaskell con su Hijas y Esposas. Es un libro muy bonito, muy fácil de leer. Gaskell tiene una forma ligera, sensible, pero a la vez mete muchos zascas, mucha crítica social, unos personajes bien construidos. Es una autora que de verdad me encanta, quiero leerme toda su obra. Hasta ahora solo me he leído Hijas y Esposas y ahora hace unos días acabo de terminar La Casa del Páramo. Tengo la estantería norte y sur para leer también. Es una autora que me encanta, es como sentirse cómoda, volver a casa, no sé, es como sentarte a disfrutar de lo que estás leyendo, sobre todo de cómo te lo cuentan. Y nada, esta historia es de una familia que el cabeza de familia, el padre, es un viudo médico que tiene una hija y este se casa con otra mujer que a su vez es viuda y tiene también una hija de la edad de su hija. Entonces veremos un poquito esa relación de las hermanastras y con su madrastra. Y claro, como son niñas, bueno, niñas no, son jóvenes ya en edad casadera, pues veremos también esos líos amorosos, ¿no? Y bueno, veremos esas diferencias de clases entre las familias, cómo se tratan unas a otras, las visitas que se hacen para tomar el té. Pero vamos, aunque suena así un poco pijillo, de verdad que Gaskell mete una crítica social brutal y unos zascas en boca de sus personajes que me parece fabulosos. Así que Hijas y Esposas, merecidísimo puesto en el ranking. Es verdad que la novela está inacabada, pero vamos, yo creo que le faltará como un capítulo. Yo creo que cierra perfectamente y sabemos perfectamente cómo acaba la historia. Así que esta historia es genial, yo le puse 4 estrellas. Bueno, el siguiente libro que os traigo lo leí en digital y es Clara y el Sol, de Ishiguro. Mucha gente cree que este libro es más flojo que los demás de Ishiguro. Y yo creo que lo que le pasa a este libro es que el estilo es completamente diferente. Quien narra esta historia es su propia protagonista, que es Clara, y es un droide. Un droide hecho para hacer compañía a los niños, creo recordar, lo leí ya hace tiempo, y ella misma nos va a contar su historia. ¿Qué pasa? Que, claro, ella nos cuenta todo de una forma sencilla y nos cuenta cómo ve a las personas, los comportamientos de las personas, las actitudes de las personas. Claro, ella al final es un robot y hay muchas cosas que tampoco entiende, ¿no? Y entonces yo creo que Ishiguro nos deja mucho trabajo a nosotros para tener que interpretar qué es lo que pasa, qué está pasando entre esos humanos que dicen eso y se comportan así, ¿no? Y me pareció una historia muy bonita, pero también un poco triste, que nos deja una reflexión, ¿no? De al final quién realmente es más humano, si Clara o los humanos que la han comprado. No sé, tiene esos toques que te hacen reflexivos, que te hacen pensar. A mí es una historia que me gustó mucho. Sí que es verdad que no tiene esa complejidad que tiene a lo mejor pues, los restos del día, ¿no? Que es que es diferente, yo creo que es un estilo diferente y pretende cosas completamente diferentes. A mí me gustó. ¿Que no es la mejor obra de Ishiguro? Pues tal vez no, pero bueno,
creo que intentó probar algo nuevo y a mí, en mi experiencia lectora, a mí me funcionó. Lo leí en muy pocos días porque me enganchó bastante y sobre todo me pareció muy interesante la historia, la premisa y la reflexión que nos traía Ishiguro, así que se coló en el top. Bueno, el siguiente libro que os traigo no es una novela, pero tenía que meterlo sí o sí porque ha sido una de mis mejores lecturas también del año y os estoy hablando de Niadela. ¿Qué os puedo decir de este libro? Bueno, no sé si sabéis que Beatriz es periodista española, fue una de las que copresentó con el Gran Wyoming el intermedio y cuando estaba en lo más alto de su carrera y tenía su puesto en televisión y bueno, estaba bien rodeada y bien posicionada, decidió dejarlo todo para irse a vivir a una casa aislada en el campo. Entonces, bueno, este libro lo escribió allí, en esa casa a la que fue, una casa que no tenía luz ni tenía agua y que estaba en ruinas. Y bueno, ella poquito a poco la fue arreglando y ahora creo que sí que tiene luz y agua y tal. Bueno, poquito a poco fue haciendo las cositas, ¿no? Y bueno, en este libro nos va a contar un poco cómo es su relación allí con la naturaleza y con lo que le rodea. No nos va a contar tanto los motivos y ese salseo que queremos saber de por qué se fue. Eso lo podéis encontrar en muchas entrevistas que le han hecho en distintos podcasts. Yo las he oído y me encanta escuchar a esta mujer, la verdad, porque es tan divertida, tan transparente, tiene una risa tan natural, tan contagiosa. Pero en este libro es más lento, nos va a contar más eso, cómo se relaciona con la naturaleza, cómo se relaciona con los animales que viven allí. Sí que nos va a contar algunas cositas de su vida más personal, ¿no? Pues con alguna expareja que tuvo, que iba allí y tal, pero vamos, que no os esperéis que es un libro de salseo, al revés, es un libro lento, es un libro como una especie de meditación, ¿no? A mí me gustó mucho, conecto mucho con estos libros sobre la naturaleza y sobre la vida ermitaña, entonces me llegó además en un momento muy bueno en el que estaba pasando un poquito de estrés y este era como una especie de refugio natural en ese momento. Yo lo recomiendo, pero también os digo que no es un libro para todo el mundo porque es muy lento. Entonces, bueno, tiene que estar en mi top porque a mí es uno de los libros que más me ha gustado este año, pero entiendo que a muchísima gente ni le va a interesar y probablemente si lo lee tampoco le va a gustar y se va a aburrir. Pero en mi caso, chapo, muy bien, Beatriz. Me ha gustado mucho, espero que escribas otro y yo estaré encantadísima de leerlo. Bueno, el siguiente libro del top, ya hablé de él en el último vídeo, en el resumen de lecturas de diciembre, y es Kokoro de Natsume Soseki. Ya os conté que es la relación de un estudiante con un hombre más mayor, al que le llama sensei, maestro, ¿no? De forma respetuosa, y es un poco la relación que ellos tienen, cómo el estudiante quiere acercarse al maestro, pero el maestro algo le ha pasado en su vida que ha cerrado su corazón a los demás. Y entonces en este libro veremos un poco esa relación que tienen y se irán desvelando esos misterios de qué le pasó a Sensei en su vida para ser tan borde y tan seco. Es un libro precioso, más nostálgico, más profundo que otros de Soseki. Pierde ese humor y se centra en cosas pues más profundas y más serias. Es un libro que me gustó mucho, mucho. Le di 4 estrellas, esta edición es genial y viene con una introducción sobre el autor y la obra. Así que muy recomendado, sobre todo para hacer un regalo, es muy bonito. Bueno, el siguiente libro que os traigo lo leí también en digital y es Un río en la oscuridad. Bueno, este libro está en el top por lo que cuenta, no por cómo está escrito, ni por la calidad literaria, ni mucho menos. Es un libro de un superviviente que logró escapar de Corea del Norte. Y es un libro corto, es un libro que no te dejará indiferente, lo juro, no te dejará indiferente. Es un libro muy fuerte, muy, muy fuerte. Y sobre todo es un libro que tú lo lees esperando un final feliz, porque tú desde el principio sabes que él consigue salir de Corea del Norte, pero el final no es para nada feliz. Así que si vais a leerlo, pañuelos en mano, haceos a la idea de que esta probablemente es una de las historias más duras que habéis leído, sobre todo porque es real. O se supone que es real. Me gustó muchísimo, de verdad. Yo os lo recomiendo, pero entiendo que es un poco fuerte. Bueno, el siguiente libro que os traigo,
que como veis está muy arriba en el top y es un bestseller, pero es que a mí me gustó tanto, de verdad, que tenía que estar aquí. Os hablo de Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Bueno, es un bestseller total. Es la historia de Sinué, un egipcio que es hijo de un médico de pueblo, y bueno, veremos cómo, pues por una serie de casualidades, acaba cruzándose con el faraón. Además creo que habla del faraón Akenatón, si no me equivoco. Lo leí en verano. Sí, creo que se cruza con el faraón Akenatón. Y bueno, ese cruce que tienen ahí con ese faraón y con otro hombre hace pues que de alguna manera marque su destino, ¿no? Luego saldrá él de Egipto y viajará por todo Oriente y bueno, vamos a vivir un poco esas aventuras, ese viaje, lo que va aprendiendo, cómo vuelve a Egipto, cómo encuentra a Egipto bajo el mando de un gobernante que no cree en la guerra, porque Akenatón era un hombre muy espiritual, pero no creía en la violencia, por lo menos tal y como lo cuentan aquí, ¿no? Y buah, es un libro que disfruté mucho, mucho. Es un poco gordito, pero es un libro que disfruté mucho. Me alegro de haberlo comprado en papel porque probablemente lo volveré a releer. Yo soy una apasionada de Egipto. Y la verdad es que en agosto, cuando propuse el agosto egipcio y leí muchísimas cosas de Egipto, la mayoría de las novelas que leí de corte histórico de Egipto no me gustaron nada. Y esta fue la única que me encantó, y tanto que se llevó 5 estrellas. O sea, ya hemos pasado a 5 estrellas. Me gustó muchísimo. Sí que es verdad que tiene la pega de que hay personajes femeninos pues un poco así, pero bueno, hay que tener en cuenta también cuándo fue escrito y que está escrita pues por un señor. Pero bueno, en general la historia muy interesante y me pareció a mí bastante adictiva. Para ser un tocho tiene bastante acción. Así que recomendable. Bueno, a ver, el que no sepa qué libro va a estar en el número 1 del top de las lecturas de 2021 es que no me conoce absolutamente nada. O sea, todos sabéis que en mi número 1 está Middlemarch este año. Lo leí en digital porque cuando lo leímos en lectura conjunta, lo leí con mis brownies. Cuando lo leímos en lectura conjunta se había agotado en la editorial. Y entonces lo compré en digital y lo leí en digital. Me gustó tanto, 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 y sé que lo voy a releer, que lo tengo en papel. Este es un tocho tremendo, también pesa que no veas, pero bueno, siempre digo lo mismo. Para mí este libro es como una especie de Hijas y esposas de la Gaskell, pero mucho más serio, mucho más erudito y con un contexto mucho más trabajado. Y es que al final esto es más un estudio sobre la época que lo que es únicamente esa historia de personajes. Entonces, me parece que es un libro genial para meterte de lleno en la época victoriana y los personajes me gustaron muchísimo. No tiene tantísimos personajes quizá como otros libros, pero tiene personajes que, vamos, se te quedan marcadísimos. Bueno, Dorotea, que es uno de los personajes principales, es una pasada de personajes, una pasada. Y luego están también la pareja Fred y Mary, que son tan achuchables. Es un libro muy lento, es un libro que se nota que la autora quería demostrar lo erudita que era y que estaba a la altura de otros grandes autores de la época, y se nota que aquí dijo: yo soy lista y te lo voy a demostrar. Y joder, que sí te lo demuestra, porque es un libro denso, pero que nosotros disfrutamos un montonazo. Para nada nos aburrimos, comentamos muchísimo de este libro y muchísimo de los personajes, y tuvimos la suerte de entrar súper bien con el estilo de la autora desde el principio, a pesar de esa densidad, ¿no? De esa erudición. Bueno, tiene también unos zascas, también pone en voz de sus personajes, especialmente de los femeninos, unas contestaciones hacia ciertas actitudes masculinas que me pareció brutal. Y bueno, sobre todo nos va a hablar del matrimonio, pero bueno, como comprenderéis, en un tocho tan grande da para hablar de muchísimos temas que, aunque sean de la época victoriana, nos vamos a dar cuenta que hoy día pues es tanto de lo mismo. Me gustó mucho, sobre todo también habla mucho de las diferencias sociales,
del dinero y del papel del dinero en las relaciones. Bueno, va a sacar, va a poner sobre la mesa, yo creo, ese contraste entre esas virtudes humanas, virtudes elevadas humanas, y todas esas pasiones terrenales que son tan destructivas, ¿no? Y lo va a poner un poquito sobre la mesa. Entonces vamos a ver cómo algunos personajes consiguen elevarse, ¿no? De alguna forma evolucionan hacia elevarse. Otros evolucionan más en caída, en picado, ¿no? Hacia el abismo. Y veremos otros que consiguen mantener ese equilibrio y llevar una vida pues más terrenal, más apacible y más normal, ¿no? Es un libro de verdad, me gustó muchísimo, muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que no le ha gustado, que no ha entrado, pero bueno, es que al final los libros no solo dependen del libro, depende de la persona que los lee, depende del momento en el que los lee y depende también de sus gustos. Por lo tanto, no haya enfados. Yo soy del grupo que me gusta Middlemarch, pero no pasa nada y puedo convivir perfectamente con el grupo al que no le gusta nada Middlemarch. Así que por favor, haya paz. Bueno, y no me puedo marchar de este vídeo, aunque ya haya puesto el número 1, no me puedo marchar sin nombrar otros 3 libros que no son de ficción, son más bien ensayos, pero que me han parecido que este año han marcado la diferencia en mi forma de pensar, que me han ayudado a reflexionar sobre temas que me parecen muy importantes hoy en día y no puedo marcharme de aquí sin hablar de ellos y sin recomendarlos. El primero es Clics contra la humanidad, que lo leí en digital. Es un libro para reflexionar sobre el papel de Internet en nuestra vida, las redes sociales, la adicción a las redes sociales, la adicción a pasar tiempo delante y detrás de las pantallas. Me pareció un libro brutal. He leído más de este tema, pero de todos los que he leído recomiendo encarecidamente Clics contra la humanidad. Creo que es muy necesario reflexionar sobre este tema. El segundo que os voy a recomendar también es Happycracia, sobre cómo hoy día nos están vendiendo el tema de la felicidad. No solo nos lo están vendiendo de una forma engañosa, sino que además nos lo están vendiendo para ellos enriquecerse. Es una forma de apoyar el sistema capitalista mediante la supuesta productividad que aportan niveles altos de felicidad. Entonces nos va a hablar un poco de cómo surgió la ciencia de la felicidad, por qué se metió dinero en ella y qué es al final lo que está provocando en nuestra sociedad. Muy, muy, muy interesante, de verdad. Este también es un libro que hay que leer, sobre todo es que hoy día meten tanta presión con lo de la felicidad y así. Es un libro que hay que leer. Y el último que os quiero recomendar es un poco más duro. Este es duro. Yo reconozco que ha habido partes que ni siquiera las he entendido, ¿vale? Y es La expulsión de lo distinto. Es de un filósofo surcoreano que tiene varios libros, creo que cada año saca un libro, son muy pequeñitos, pero juro que son muy intensos. Y en La expulsión de lo distinto nos va a hablar un poco también del tema de las redes sociales y del capitalismo en la actualidad y cómo eso nos perjudica como seres humanos y como especie y pues cómo al final afecta a la convivencia y a la sociedad que estamos creando. Es un libro que, aunque sea el más corto de los 3, es el más duro, porque esto ya es filosofía un poquito más. Sí que es verdad que hay partes que se entienden muy bien, pero hay otras partes que utiliza términos más concretos a lo mejor de la filosofía, que si uno no tiene esa formación, pues al final le cuesta entenderlo. Entonces tienes que estar leyéndolo y consultando ciertas cosas en internet, y yo creo que es un libro que merece una relectura o dos, sobre todo para esas partes. Pero bueno, si lo lees así del tirón, yo creo que la idea general puedes sacar. Estos 3 libros me parecen muy interesantes para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y el mundo que estamos construyendo, de cara sobre todo a que esto, la tecnología y demás, avanza muy rápido, avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir analizando las consecuencias que está teniendo, y por lo tanto para cuando nos damos cuenta a lo mejor del daño que nos hace, ya nos ha hecho el daño, ¿no? Entonces es una forma de pararnos, reflexionar qué estamos haciendo, qué consecuencias trae, cómo podemos gestionarlo, qué leyes se pueden crear para proteger
a ciertas, bueno, a las personas en general y a ciertos colectivos en particular, como por ejemplo pueden ser los menores de edad, ¿no? Son temas súper interesantes y estos se tenían que colar sí o sí en el top de lecturas del año. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.